In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén, excelente. Gracias, Monseñor, por estar aquí con nosotros. No sé si darle unos minutos, creo que sí. Y después, Sebastián, te doy la oportunidad de comenzar con las preguntas y con lo que queramos hablar con el Monseñor. Pero quisiera darle una oportunidad, Monseñor, para unos comentarios a los estudiantes, a lo que estamos haciendo. Queremos, pues, obviamente, conocer la verdad, conocer a Cristo cada día más. Y hemos descubierto que la iglesia tiene ese tesoro rico de su liturgia en latín, de todo lo que hay en la lengua latina para preservar esos misterios. Quisiera pues que 1 o 2 minutos que nos diga alguna cosa que usted crea que sea importante sobre eso para los estudiantes que se encuentran conectados. Quiero saludar a todos vosotros. Es una alegría para mí en este tiempo de Pascua, Pascal. Y entonces hablamos de la lengua latina, que es una lengua de la Iglesia oficial, de la Iglesia Católica Romana, desde los primeros siglos. Entonces es una lengua sacra. Y debemos ver el tema de la lengua latina en el contexto de la liturgia, del culto divino, de la oración oficial de la Iglesia, de solemne oración, y por eso la Iglesia siempre tuvo una lengua sacra, sacral, quiere decir que diferente de la lengua que nos hablamos en las ruas de cada día, o en los jornales, etc., ma una lengua elevada, sagrada, para exprimir la sublimidad, la sacralidad de Dios, simplemente. Cuando nosotros estamos en nuestra casa, en nuestro cuarto, solos podemos hablar con Dios, con nuestro corazón, con nuestra lengua materna, claro. Mas cuando prestamos el culto oficial, solemne, precisa también tener una lengua sacra, como era también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, durante el tiempo de Jesús, era la lengua sacra el hebraico, que más el pueblo, después de la prisión de Babilonia, cuando son retornados de nuevo de Babilonia, no hablaban más la lengua hebraica, más hablaban una lengua aramaica, una popular. Entonces, más en la liturgia del templo y de la sinagoga, la palabra de Dios, los salmos eran proferidos en la lengua sacra hebraica que el pueblo, no todos, entenderan. Y por eso los rabinos daban una traducción, explicación en lengua aramaica, mas han conservado el principio de lengua sacra también en tiempo de los apóstoles y después a partir al menos del siglo IV, tercero, la Iglesia romana ha adoptado una lengua latina más cultivada, más elevada, el latín eclesiástico, que no se hablaba en las ruas de Roma, porque ya en el siglo IV, cuando la liturgia en Roma se celebraba en la lengua latina,
clásica, elevada, cristiana, el pueblo en Roma hablaba ya una forma vulgar, dialecto del latín que más o menos que hoy el italiano. Entonces era una diferencia clara. También en Roma, en los primeros siglos, la lengua sacra es la lengua que se hablaba en las ruas. Y así la Iglesia conservó este principio hasta el Concilio Vaticano II, siempre, y persino el Concilio Vaticano II subrayó en dos números de Sacrosanctum Concilium, nel texto de la liturgia, del documento litúrgico que se llama Sacrosanctum Concilium, là se dice que la lengua latina debe ser conservada en la liturgia de la Iglesia. Debe, non puede, debe, es un deber. Y después un otro número, el mismo documento dice que los obispos son obligados de proveer que los fieles saiban rezar, cantar, al menos los ordinarios de la mesa, es decir, el Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Estas deben saber el pueblo, todos católicos, en latín, dice el Concilio Vaticano II. Y pueden ver que estos dos números claros del Concilio Vaticano II no es observado hoy, casi en la totalidad de las iglesias de la misa nueva, como se dice. Entonces debemos de nuevo recuperar esta sacralidad del latín en la liturgia oficial. Adelante, Perfecto. profesor Sebastián. Gracias, Bueno, monseñor. bueno, monseñor, sí, decíamos de preguntas bien concisas y seguramente usted me va a interpretar la pregunta. Monseñor, en relación con la misa tridentina, ¿podríamos nosotros decir que hoy mismo, actualmente, estamos ya en una situación de catacumba? Sí, en parte, yo pienso parcialmente. Gracias a Dios nos tenemos algunos lugares donde se celebra públicamente con el permiso del obispo del lugar, aún, gracias a Dios, y también la Fraternidad San Pedro o el Instituto Cristo Rey, que tiene un apostolado oficial en varios diócesis, aún existe. Mas, infelizmente, hay diócesis en el mundo donde la misa tradicional es ahora prohibida completamente en algunas diócesis, otros muy limitada. En estos casos, tenemos ya una situación de catacumbas donde los sacerdotes y fieles deben encontrar un camino, una vía de salida y celebrar en un modo discreto o quasi clandestino. Mas estas misas celebradas clandestinamente, yo pienso, tragan muchos frutos espirituales per el renovamiento de la iglesia en futuro y ahora aún, mas deben ser celebradas aún en modo discreto o clandestino, siempre con lo espíritu de la iglesia, quer decir, rezando per el Papa actual, que es Francisco, rezando per el obispo
de aquel lugar. Y mismo que este obispo os persigue, deben rezar por él, deben amar a él con espíritu sobrenatural. Esto es muy importante para non, come si dice, eh, tornarse in una specie di secta o di una cosa di questo tipo. Debemos evitar esto. Perfecto. Monseñor, le hago una pregunta brevemente porque sé que es algo que me preguntan mucho en el programa. Eh, ¿San Pío X sigue siendo una opción para usted, la Fraternidad San Pío X, si no hubiera San Pedro, no hubiera Instituto de Cristo Rey, ni diocesana con rito tridentino, o debemos quedarnos en el Novus Ordo? Donde no hay la Fraternidad San Pedro o el Instituto Cristo Rey, o donde no hay una misa oficial aprobada diocesana tradicional, y solamente a la Fraternidad San Pío X, yo pienso, pueden asistir a esta misa sin dificultad, sin escrúpulos, porque ellos no son cismáticos. El Papa Francisco mismo ha dicho al Monseñor Felé, uno de los obispos de la fraternidad, ha dicho: vosotros son católicos, vosotros no sois cismáticos. Ha dicho Papa Francisco al obispo Felé. Entonces, si el Papa considera la fraternidad católicos y no cismáticos, los fieles pueden asistir, y después, teniendo conto que el Papa Francisco ya dio algunos permisos canónicos a los sacerdotes de la fraternidad, como la facultad de confesar, de las confesiones, y también posibilidad de asistir a matrimonios canónicamente. Entonces vemos que ya la fraternidad ha recibido algunas facultades canónicas del Papa mismo. Excelente. Sebastián, te pregunto, y disculpe, Monseñor, ¿quieres que comencemos con los estudiantes ahora o lo dejamos más adelante? Sí, no, me parece bien que puedan, si te parece, Luis, también Sí, que claro puedan que sí. preguntar, siendo bien concisas las preguntas para que aprovechemos las palabras de Monseñor. Claro que sí. Bueno, pues yo voy a darle la oportunidad a Gabriela. Yo tengo una pregunta más, pero esa la hago ya después. ¿Está bien? Genial. Luis O si Román. quiere, adelante y la hago de la mía después. Adelante, Gabriela. Perdón. Mi pregunta es que el deseo que tengo de que en la diócesis haya de la misa tridentina. Entonces, ¿cómo puedo abordar porque al obispo, para hacerle ver que habemos muchos en la diócesis que deseamos algo más que la misa del Novus Ordo? Sí, usted puede, con un grupo de fieles, aproximarse del obispo con muy reverencia y pedir de autorizar la celebración de la misa tradicional, de la misa que non direi tridentina, ma mejor decir misa tradicional, perché non è tridentina, ma è antes del Concilio Tridentino, ya celebraba exactamente la misma misa. Entonces, es una misa de los santos, que puede ser misa de San Francisco, misa de San Ignacio, de misa de Santa Teresa, de Teresita, etcétera, la misa de todos estos santos. Y la misa, pueden decir al obispo, la misa de sus padres, de su infancia. Si el obispo ha una edad que puede ser que en la infancia ha asistido también, y nuestros antepasados, para exprimir nuestra unión orgánica viva
con los santos y nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, que han asistido y amado esta misma misa. Entonces pueden pedir con estos o similares argumentos vuestro obispo. Y claro, acompañar este pedido con las oraciones, con una novena, con algunos actos de sacrificios. Muchas gracias. Y aunque, perdón, yo sé que no va muy en eso, en la línea de las preguntas, pero tengo la duda de si el diaconado permanente actual, si es, o sea, válido, y si además el diácono, porque se ausenta el sacerdote, lo delega para celebrar todas las misas de la parroquia, ¿cumple uno el precepto dominical o tiene que irse a otra parroquia? No, el diácono no puede celebrar la misa, no puede, es imposible. El diácono puede proclamar el evangelio y distribuir la comunión, sí, esto sí, pero no celebrar la misa. Esto es imposible. Los diáconos permanentes es una cosa nueva en este sentido, que son casados, que han una familia, que era introducido después del Concilio Vaticano II, más en toda la historia y tradición de la Iglesia Católica Romana, los diáconos, o sea diáconos que eran candidatos al sacerdocio o Transitorio. Transitorios, o sea diáconos permanentes, ambos deben vivir en continencia, en castidad, en celibato, ambos. Y solamente el Concilio Vaticano II permitió que los diáconos permanentes pueden también ser casados y continuar a vivir en casamiento, que esta es una novedad que la Iglesia nunca, la Iglesia Católica Romana nunca permitió en pasado, en casi toda la historia de la Iglesia. Más, entonces, yo espero que en el futuro la Iglesia de nuevo retorna, que el diaconato también es un orden sacro y que deben también vivir todos los diáconos, también diáconos permanentes en estado de celibato o de continencia. Excelente. Tengo hasta ahora de preguntas a Deita y a Rodrigo. Los tengo ahí en línea. Así que, Deita, si quieres hacer tu pregunta. Buenos días acá. Dios los bendiga y se me hace increíble estar aquí con ustedes tres, ¿eh? De verdad no lo puedo creer, pero bueno, ya, dejo la fanaticada a un lado. Me interesaría mucho que me dijera, Monseñor, ¿qué argumentos así infalibles casi puedo dar para quienes creen que no es válida, que estamos fuera la misa tradicional? O sea, sobre todo hay familia, ¿verdad? Que creen que eso estamos hasta pecando, que no estamos ni con el papá, pero ¿qué argumentos puedo decir? No, ay, no sé, ¿cómo me podrán ayudar? Gracias. No he entendido exactamente la pregunta. ¿Puede resumir concretamente o qué quiere saber? ¿Lo digo yo otra vez? Sí, bueno, No he entendido exactamente la ok, pregunta. Monseñor, nada más que Sintetizar brevemente. sí, perdón. ¿Qué argumentos puedo dar para quienes no creen que la misa tradicional es válida, que estamos, fuera hasta con el Papa, pues, que no es válido, que estamos, pues, es como que están excomulgados? ¿Qué argumentos puedo dar de que esto no es cierto? No, non sono excomunicados. La misa tradicional es válida, es permitida también. Papa Francisco ha permitido la misa tradicional per la Fraternidad San Pedro, los institutos tradicionales ha permitido.
Entonces, non è completamente proibida. Entonces, se algunos, claro, en un caso, si un grupo, un sacerdote celebra la misa tradicional, como ya mencioné, en modo clandestino o discreto, contrario a la prohibición del obispo de la diócesis, non è excomunicato, no, ma deben, come io ho dicho, rezar y mencionar el Papa Francisco, deben rezar y mencionar en la misa el obispo del hogar, amarlos, rezar, hacer actos de reparación, etc. Entonces, esto es plenamente católico. Y dicen a otros, nos rezamos por el Papa, nos rezamos por el obispo, entonces somos católicos. De acuerdo, Perfecto. muchísimas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Voy a darle la oportunidad a Rodrigo ahora. También un documento de ITA que puedes buscar es Quam Temporem, creo que se dice, de San Pío V, que habla de la perpetuidad de la misa tradicional, después de, ¿verdad? Es que adopta el nombre de Tridentina, pero sabemos que existió antes. Y creo que ahí puedes también buscar algunos buenos argumentos. Bueno, Rodrigo, tu pregunta. Buenas noches, Monseñor. Un placer conversar con usted. Que Dios lo bendiga. Bueno, antes de hacer mi pregunta, le quiero comunicar que lamentablemente, yo vivo en Australia, en Perth, y lamentablemente lo que usted describió acerca de la persecución y la restricción de la misa tridentina está pasando aquí. Hace un mes, el sacerdote de la diócesis fue cancelado. Y hoy estamos celebrando, nuestra comunidad celebra de manera privada, con misas privadas o clandestino, como usted lo podría decir, pero siempre rezando por el Papa. Y vivimos en un ambiente neocatecumenal, predominante en la diócesis de Perth. Y aquí, dándole este contexto, aquí va mi pregunta. ¿Cómo nosotros, los laicos, podemos ayudar a nuestros sacerdotes y a nuestra comunidad a mantener el depósito de la fe, a mantener la tradición de una manera práctica? Porque yo oro, pero, Monseñor, siento que las oraciones a veces no son suficientes y se necesitan acciones. Y no sé qué acciones debo tomar. Gracias. Sí, claro que debemos también trabajar hora et labora, como es el principio. Entonces, yo pienso que la primera cosa es que debemos de nuevo estudiar la fe tradicional católica en buenos catecismos antiguos. Esta doctrina clarísima de la tradición que tenemos. Buscan catecismos, se pueden encontrar hoy muy buenos, tradicionales catecismos, estudian juntos, ¿no? Hacen grupos, invitan sacerdotes de aprofundar la fe católica tradicional de siempre. Después, después deben también aprofundar o estudiar la belleza de la liturgia tradicional, explicar el sentido profundo, místico de la liturgia. Existen libros que usted pueden también encontrar con buenas explicaciones del rito de la misa tradicional, de los santos. Tenemos estas buenas explicaciones. Mostrar la belleza, la grandeza de esta fe católica tradicional juntos con la liturgia tradicional. Excelente. Angelo, no sé si se pronuncia. ¿Usted es sacerdote? No estoy seguro. El padre Angelo, Padre Angelo, qué gusto tenerlo aquí. Adelante con su pregunta. Un saludo para todos, a Monseñor Snyder, al señor Luis Román
al profe Sebastián y a todos los que estamos en la transmisión. Sí, mi nombre es Ángelo, soy sacerdote, tengo como 5 años de ordenado, soy de Colombia y pues entré a la clase de latín, interesado mucho sobre todo en conocer el tema de la misa tradicional. Tengo 2 preguntas, monseñor, esencialmente. Espero usted me pueda aclarar un poco las dudas. La primera, respecto a la misa del Novus Ordo. Si uno lee Sacrosanctum Concilium o también los documentos, por ejemplo, de Benedicto, que creo que es Sacramentum Caritatis, que hablan del tema de la misa y de los lugares, uno a veces ve ciertas inconsistencias. Por ejemplo, se pide el uso del latín. Eso no se hace normalmente en nuestras celebraciones. Otro elemento es, por ejemplo, parece ser que en la misa, tengo esa duda, hay referencias a que se celebra de frente al sagrario, ¿sí? Lo que actualmente se conoce de espalda al pueblo o de frente al pueblo, bueno, ese tema, porque en una entrevista creo que con Monseñor Isidro Puentes, él hacía alusión a eso, que el mismo misal del Novus Ordos daba a entender en ciertas ocasiones que el sacerdote debía darse la vuelta, ¿cierto? Entonces tengo esas dudas referente a la misa nueva. El tema del canto gregoriano, por ejemplo, tampoco se usa, o sea, en la praxis no se usa. Entonces mi primera pregunta es, ¿cómo fue esa transición de la misa antigua a la nueva? Yo no la conozco, ciertamente soy nacido en el 93. Actualmente celebro la misa Novus Ordo como la conocí, como me la enseñaron en el seminario, y pues ahora estoy conociendo un poco del tema de la misa tradicional, muy interesado, también me interesa mucho el tema de la tradición, de ser custodios, ¿no?, de esa tradición. Entonces, esa sería mi primera pregunta, monseñor, si usted me pudiera aclarar si es que hay una aparente desobediencia actual, porque no se hace en latín, no se canta el gregoriano, se celebra toda la misa frente al pueblo. ¿Eso pidió Sacrosanctum Concilium? ¿Eso se pidió, eso se buscó? ¿O qué pasó allí? Hay como una laguna que no entiendo bien en esa transición de la antigua misa a la nueva misa del Novus Ordo. Sí, hubo esta transición más infelizmente muy radical después del concilio. Infelizmente, el Papa Pablo VI mismo celebró en 65 ya públicamente la misa, era ya non aún la nuova misa, ma una forma intermedia nel 65, e celebró a Versus Populum, y esto era difuso en el mundo entero. Y lamentablemente el Papa y los papas han promovido esta forma de celebración, que es más una forma protestante de un círculo alrededor de la mensa, como una cena. Y después, claro que usted ha dicho que en el misal mismo de la misa nueva se dice en 2 o 3 ocasiones que el sacerdote, cuando dice orate fratres, se debe, ¿cómo se dice?, virar al pueblo. Sí. Y después de nuevo retornar en la vista al altar. Son estas indicaciones, más de otra forma, los papas mismos han promovido la misa versus popolo, a pesar que está escrito en el Ordo Missae que estas indicaciones que se supone
que el sacerdote celebre versus altare, versus Deum. Estas incongruencias continuas es una característica del tiempo del concilio, del textus del concilio hasta hoy. Se dice una cosa, se hace una cosa diferente. È una discrepancia continua, sea en el textus del concilio mismo, sea en la clara acciones concretas de los papas y de la praxis de la Iglesia latina en el Novus Ordo que tenemos hoy. No solamente en el ámbito de la liturgia, mas también de la moral y de la doctrina, ¿no? Se dice una cosa y se hace o se permite una otra cosa. Tenemos visto recientemente, lamentablemente, esta permisión de bendecir estas parejas homosexuales, fiducia supplicans, y dice el documento, la doctrina de la Iglesia rimane la misma, que la Iglesia no permite actos homosexuales. Mas se puede bendecir los dos homosexuales como pareja. ¿Qué contradicción inmensa, absurda! Estas contradicciones, este método dialéctico que infelizmente ya presente en los textos del concilio y después, repito, de la praxis después de concilios de los papas, ¿no? Y en liturgia es un ejemplo solamente. Entonces, como usted ha mencionado, el concilio ya ha mencionado al inicio de nuestra conversación hoy, que en dos números el documento Sacrosanctum Concilium del Vaticano II dice que el latín, la lengua latina debe ser preservada, debe. Es una obligación que más hoy casi ningún obispo lo observa. Lo mismo el Papa Francisco no observa. En Roma mismo, en la Basílica Vaticana, no se usa más el latín en las misas pontificales del Papa, papales, no se usa. Se usaba aún durante el tiempo de Papa Benedicto o Papa Juan Pablo II, mas hoy no. Mas es contradictorio a la obligación que el Concilio Vaticano II escribió. Y lo mismo con el canto gregoriano. El concilio dice claramente que el canto gregoriano es el canto primordial, primario, de importancia primaria en la liturgia de la Iglesia, primaria, mas no se observa esto. Y podemos ver estas contradicciones. Una cosa es teoría, otra cosa es la práctica, infelizmente. Debemos rezar que Dios nos dé de nuevo papas y obispos que donde es claro la doctrina y la práctica, la teoría y la práctica están juntos, ¿no? Y ejecutadas con consecuencia. Excelente. Ay, padre, no se escucha. Ya, se activó otra vez. Muchas gracias, monseñor, por su respuesta. Una segunda pregunta, si se me permite, es... Por ser sacerdote, sí. Por ser sacerdote, sí. Sí, señor. Sacerdote diocesano. La pregunta es la siguiente. Ustedes, pues, hablan, por ejemplo, de la comunidad San Pío X. Ellos celebran la misa tradicional. ¿Es necesario pertenecer a esta comunidad para celebrar la misa tradicional, o yo como sacerdote diocesano la puedo celebrar? ¿Es necesario pedir algún permiso especial? ¿Qué hay que hacer si yo como sacerdote diocesano deseo celebrar la misa tradicional? Bueno, además de conocerla y aprender cómo se hace,
¿debería pertenecer a alguna comunidad o algún permiso especial del obispo para poder realizarla? Primera cosa, non precisa appartenere alla Fraternidad Pio X o otra comunidad. También como sacerdote diocesano usted puede celebrar la misa tradicional, mas lamentablemente Papa Francisco ha restricto y ha dicho que solamente con el permiso del obispo. Non conozco al obispo, mas si usted puede pedir su obispo al menos de celebrar privadamente, en forma privada, puede, y más puede pedir otros sacerdotes que ya celebran para ayudar a celebrar correctamente o visitar estas comunidades donde se celebra ya la misa tradicional para aprender mejor y dignamente celebrar con muy fervor y con fe. Excelente, monseñor. Yo le digo al sacerdote, yo conozco un sacerdote aquí en Orlando, él hace exactamente eso, todos los jueves, 7 de la mañana, misa privada. No está anunciada en ningún lado, solamente los feligreses lo saben. Y es en la iglesia, pero nadie lo sabe, y el obispo sabe que él lo hace, pero nadie más lo sabe. Y pues así se ha podido, gracias a Dios. Estamos en tiempos muy, muy extraordinarios y confusos. Gracias, padre. Claudia, adelante con tu pregunta. Gracias, buenos días. Me siento muy honrada y muy bendecida de poder estar con ustedes y poder dialogar con él, su excelencia. La pregunta que yo tengo básicamente es si algún día el Papa, que es la autoridad de la Iglesia, puede llegar a cancelar el rito tradicional. Yo lo acabo de conocer en Guadalajara, México, hace 3 años y es un tesoro para mí. Me siento muy, muy bendecida, pero sí yo como fiel tengo esa preocupación, si la puede llegar a cancelar definitivamente en algún momento. Gracias. Sí, el Papa puede hacer eso, mas no debe hacer eso. Mismo que el Papa lo haría, non podemos obedecer en este caso, perché è un abuso, sería un abuso del poder gravissimo, perché la missa tradizionale è una propiedad de la Iglesia entera, non del Papa solamente. Entonces, el Papa no es el propietario de la liturgia, no. Él es solamente el fiel administrador. Es una diferencia. Y si el Papa prohibiría completamente la misa tradicional, sería un grande abuso del poder. Y no podríamos seguir este abuso y deberíamos con reverencia, con amor, con prudencia, continuar celebrar la misa en forma discreta o clandestina hasta el próximo Papa de nuevo restablecerá públicamente la liturgia tradicional y esto será, yo creo que esto se acontecerá en futuro, que los papas de nuevo restablecerán plenamente la liturgia tradicional. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Oro todos los días porque usted sea nuestro siguiente Papa. Muchas gracias. Esto no deben rezar solamente que Dios nos dé los papas plenamente católicos. Esto rezan. Amén, amén, monseñor. Perla, adelante con tu pregunta. Hola, buenos días. Bendiciones para todos. Mi hermana y yo asistimos a la misa Novus Ordo y tratamos de tomar la Eucaristía siempre con el sacerdote, pero el sacerdote nos insiste en que la tomemos con los
ministros. ¿Estamos en desobediencia con la iglesia o con el sacerdote si no le obedecemos al pasar con un ministro? Gracias. No, non son desobedientes, porque esta praxis de los ministros dichos extraordinarios de la comunión non es católico, è completamente estilo protestante. Jamás era en la Iglesia Católica, jamás, nunca. Los laicos podían distribuir la comunión en los tiempos de la persecución solamente fuera de la misa, jamás dentro de la misa, fuera, para visitar los prisioneros, los enfermos o de los moribundos, para dar la comunión a ellos, cuando no había sacerdotes o los sacerdotes eran perseguidos. También en mi tiempo de la Unión Soviética, yo vivió en mi infancia este tiempo. Y nos teníamos laicos, mujeres que llevaron la comunión a los moribundos en tiempo de la persecución, mas nunca durante la misa. Esto no es posible. Mas lamentablemente permitido por los papas, ya el Papa Pablo VI ha permitido, Juan Pablo II y todos. Es una gran llaga, como se dice, nella Iglesia, nel corpo della Iglesia, esta praxis. Y por eso usted no son obligados de recibir la comunión de las manos de los laicos. Pueden con muy buena conciencia recibir solamente de la mano de los sacerdotes. Perfecto, gracias, monseñor. Rodrigo, adelante con tu pregunta. Monseñor, qué interesantes sus palabras. Muchos de mis amigos católicos, todos creemos que estamos en medio de una guerra espiritual. Pero yo siempre les digo que también estamos en medio de una guerra cultural. El modernismo y el progresismo, directa o indirectamente, nos ha afectado a todos. Y cuando digo a todos, digo religiosos y laicos, ¿cierto? Y es por eso que cuando después del concilio se dan indicaciones precisas de celebrar la misa y las personas y los religiosos y los laicos no siguen esas directrices, quiere decir que hay algo cultural ahí. Porque si hay una indicación en el misal y nosotros no le hacemos caso, es porque hay algo cultural que está fallando. No estamos obedeciendo a la iglesia. Cuando usted me sugirió estudiar el catecismo, formar grupos de estudio para rescatar, ¿no?, la misa tradicional, leo entre líneas que usted sugiere una contrarrevolución cultural dentro de lo que nosotros estamos experimentando, basado en la palabra de Cristo. ¿Usted lo cree así? ¿Que debemos nosotros los laicos tener una acción contrarrevolucionaria cultural? Sí, también esto, no todos son capaces de hacer esto. Yo pienso que es un apostolado muy específico, contrarrevolucionario, que estos fenómenos revolucionarios en la sociedad que ya tenemos desde la Revolución Francesa, este espíritu anticristiano o socialista, comunista, masónico, es muy penetrado en toda la vida de la humanidad, de la sociedad, claro. Y aquí debemos tener laicos preparados, bien preparados, para hacer esta batalla contrarrevolucionaria. Es muy importante, yo pienso, mas no todos los fieles, los simples, son capaces de hacer eso, mas deben estudiar
la fe, la simple fe tradicional católica con estos catecismos tradicionales que son también muy accesibles a personas que no han tanto alto nivel intelectual, mas saben la fe católica y amen la tradición. Esto es, yo considero son dos áreas que a veces, claro, son mixturados, mas son diversas acciones que se deben hacer. Creo que nuestro hermano Luis Román sí es un contrarrevolucionario, monseñor. Sí, claro, claro. Amén, amén, gracias. Les pido las oraciones como siempre. Y Monseñor, Luis, tengo preguntas en el chat, pero adelante. perdón, No, dale, dale. Monseñor, Luis, permiso. Monseñor, una pregunta. A ver si logro formularla bien. En el ámbito jurídico, civil, en el plano civil, cuando un presidente comete acciones abusivas, existen instrumentos legales, aquí hablo como un poco como abogado, ¿no? Existen instrumentos legales para frenar o intentar frenar el acto abusivo, ¿sí? Mi pregunta, monseñor, puntual es, en el plano canónico, cuando uno está percibiendo claramente actitudes abusivas, porque estas restricciones entran claramente en ese campo, ¿hay instrumentos canónicos para accionar concretamente? Los fieles, a través de cardenales, obispos, etcétera. No sé si me explico bien la pregunta. Sì, è una pregunta difficile perché non podemos aplicar simplemente este método del ámbito civil político a la Iglesia, perché la Iglesia è una sociedad singular, única, perché è divina umana, divina umana. Entonces, es única, excepcional y estrictamente monárquica la Iglesia, perché el Papa no puede ser juzgado de ningún. È impossibile. E sería non católico, perché il Papa è il jefe della Iglesia, el cabeza visible, e non puede ser juzgado de ningún, del concilio, del cardenal, no, sería una herejía del conciliarismo, se llamaba esta herejía. Entonces, el obispo, claro, puede ser juzgado por el Papa, porque el Papa es el superior. El sacerdote puede ser juzgado por el obispo. Tenemos una estructura jurídica, monárquica, sobrenatural también. Entonces, más existe en la Iglesia la posibilidad de la admonición o de la corrección, sea filial, sea fraterna. Entonces, los fieles han el derecho de admonestar o corregir filialmente el obispo, si el obispo hace abusos evidentes contra la fe católica, la moral o la liturgia. Y si no acepta, entonces los fieles pueden denunciar al obispo junto al Papa, al su superior, con reverencia, claro. Esto, ahora, si el Papa hace abusos evidentes, y había casos en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, es una cosa muy delicada. Existe también, en este caso, una admonición o corrección fraterna, es decir, de los obispos solamente deben admonestar al Papa en modo fraterno, como hizo San Pablo, que ha admonestado, corregido públicamente San Pedro, el primer Papa. Entonces tenemos ya un ejemplo de una corrección al Papa.
Y en algunos casos raros, en la iglesia, algunos fieles o obispos han admonestado fraternamente el Papa que hizo cosas erradas, digamos. Mas es muy delicado, claro. Vemos aquí, más falta, yo pienso, aún un instrumento canónico en derecho canónico. Yo espero que en el futuro, después de esta crisis, se debe fixar una norma. Yo pienso más o menos diciendo que si el sumo pontífice que Dios no permite más se acadería, cometiese un gravísimo acto contra la fe católica, minando la fe, o abuso grande litúrgico contra la fe. Entonces los cardenales, los obispos, no solamente han el derecho, mas el deber de exprimir la corrección fraterna hacia el Papa, primero en modo privado, se non, como Jesús ha dicho, se non eficiente en modo público, mas siempre con modo estilo reverente, respetuoso. Gracias, monseñor. Tengo una pregunta en el chat. Debe ser que no lo dejan colocarse en la cámara porque no tiene nombre, pero dice aquí una pregunta muy buena. Dice, ¿existe un movimiento que se llama de neocatecúmenos? ¿Es aprobado por la iglesia? Sí, sí, infelizmente aprobada, mas de facto este movimiento es de facto un movimiento neoprotestante e básicamente con una comprensión protestante de la misa, que consideran como una banquete, una cena. Es gravísimo esto. Y después gravísimo error de ruptura radical con el pasado de la Iglesia, que es contrario a la naturaleza de la Iglesia. Entonces es sectario, como Lutero ha establecido una ruptura entre su tiempo y el pasado. Y entonces los comunales establecen una inventada, ficticia ruptura que, según ellos, comenzó con Constantino, el cuarto siglo, y hasta el Vaticano II. Y con Vaticano II comenzó de nuevo una nueva era de la Iglesia. Entonces, 1700 años, imaginan, la Iglesia vivió en oscuridad, según el neocatecumenal. Esto es gravísimo, es sectario, herético. Esta comprensión de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, y después de la misa, que no aceptan la doctrina del sacrificio, carácter sacrificial explícito, como enseñó la Iglesia siempre. Y se ve con una actitud muy irreverente hacia el Santísimo Sacramento, gravísimo. Solamente estas cosas ya bastan que un movimiento periculosísimo. Claro, son cobertos, camuflados, con así llamados frutos, que han familias numerosas, gracias a Dios, y que han tantos sacrificios, viajan al países misionarios, etc. Esto es bueno. Esto no basta, porque tenemos también muchos buenos protestantes con muchas familias, con hijos, 10 o 12 hijos, bastante buenos protestantes con muchas familias. Tenemos muchas familias protestantes que viajan a África, a Asia, hacen sacrificios grandísimos. ¿Cómo lo hacen? Y estos son los argumentos del neocatecumenato a los obispos, a la Santa Sede. Tenemos familias numerosas, entonces tenemos espíritu de sacrificio misionario, tenemos vocaciones
Ma esto non basta. Se il fondamento della fede cattolica già è ruinata y la comprensión de la misa y la reverencia y de la fe católica misma ya no vale. Sería la misma cosa que yo puedo convidar buenas comunidades protestantes, baptistas o otras, con buena moralidad, con hijos tantos. Puede también convidar a estas comunidades protestantes, hacen trabajo evangelizador en mi parroquia, en mi diocese. Sería casi lo mismo. Es una ilusión, es un camuflado con estos así llamados frutos, mas de dentro es protestante, básicamente protestante, mezclado con algunos elementos católicos, mas se deben ser católicos, ser católico. Entonces, deben ser 100% católicos, tradicionales, esto es católico. Y todo el resto es minan los fundamentos de la fe católica de la Iglesia. Esto yo digo con experiencia propia, perché ho vissuto 10 años con estas comunidades. Non era membro, ma yo era delegado episcopal para vigilar estas comunidades y yo conozco muy bien esta realidad. Excelente, monseñor, gracias. Le hago una pregunta, monseñor. Sé que está cansado, sé que es de noche allá. ¿Podría tomar 3 preguntas más y ya? Y con eso terminamos. Está bien. Okay. El número 3 es bueno. Así es, así es. Tengo una que voy a leer ahora del chat y tengo a Lola y a Lina esperando en línea. Así que la que tengo acá también para mí es una muy buena pregunta. Dice... si no asisto a la misa nueva los domingos, ¿cometo pecado si lo estoy haciendo en conciencia por las incoherencias del sacerdote? Esa es la pregunta. Sí, depende de la situación local. Si este sacerdote comete abusos litúrgicos serios o en el su sermón habla heresías o cosas escandalosas contra la fe, claro que no debe asistir a tal misa. Y porque el comandamiento de asistir a la misa no es divino, eclesiástico, mas usted debe santificar el domingo. Claro, este es el tercer comandamiento de Dios, santificar el domingo con oración y todo, mas asistencia de la misa es un segundo elemento que es eclesiástico, canónico solamente, humano. Y que aquí también la iglesia puede dispensar en algunas situaciones, si usted es enfermo o no es un sacerdote o muy distante, la próxima posibilidad es dispensado. En caso este que usted mencionó, que son abusos serios, yo pienso no debe asistir a una tal misa. Perfecto. Señora Lola Priego, adelante con su pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Yo tuve la dicha de ver a Monseñor Snyder en Bletchley, no sé si él recuerda, que vino a Inglaterra y uno de los lugares fue Bletchley. Sí, Sí. y atendí a la misa que Monseñor dio, fue todo muy, bueno, entrañable. Mi pregunta es, si en la misa del Novus Ordo cambian las palabras de la consagración, podemos en conciencia y en justicia, yo diría, no asistir más a esas misas. Depende cómo cambia, mas ya si un sacerdote cambia arbitrariamente las palabras de la consagración, es gravísimo. Es un abuso gravísimo. Yo pienso que
chi non è obbligato di assistere a una tal missa se con tan arbitrariedad de cambiar las palabras de la consagración. Es gravísimo. Aquí también yo pienso que no están obligados a asistir a tales misas. Excelente. Gracias, Monseñor. Lina, adelante con tu pregunta. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Monseñor, mi pregunta va relacionada más o menos a lo que estaba discutiendo de la misa, guardar y santificar las misas. Actualmente en la diócesis, como removieron a Monseñor Daniel, pues los fieles vamos a misa tradicional, pero como es diócesis Novus Ordo, pesa más esas actividades. Entonces en la pasada Cuaresma solo tuvimos Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección, y entonces pues no sabíamos cómo santificar el Jueves Santo y todo lo demás. Tomamos el misal y tratamos de, ¿verdad? Mi esposo guiando, leer las lecturas, brincamos la parte del canon, hicimos comunión espiritual y luego mi esposo nos echó la bendición, pero entonces la duda surge, siguiendo el misal, cómo nosotros, ¿verdad? Guardamos el domingo, mi esposo como cabeza del hogar, más o menos guiándonos. Leímos una homilía de Padre Castellani porque tampoco, ¿verdad? Tenemos mucho conocimiento. Entonces sería eso, los fieles, cuando nos toque eso, que no nos van a ofrecer, porque ya está pasando misa tradicional, como siguiendo el misal, podemos entonces hacer no sé si se llama misa seca o algo así, o si es otro el término, pues sería esa la duda, ¿cómo hacerlo para santificarlo? Sí, como ya he dicho, si en su lugar no hay una misa tradicional y la misa nueva contiene algunos abusos diversos, usted no es obligado de asistir en estos casos. O se è muy distante la próxima posibilidad de la misa digna, non lo so, ma deben calcular cómo pueden viajar en otro lugar para asistir a una misa digna. Se todo no es posible, entonces yo pienso que pueden hacer, como usted ha dicho, de leer el misal o algunos buenos homilías ya del pasado, de los santos y de buenos sacerdotes, el rosario, ya han santificado el domingo con esto, claro, han ya santificado comunión espiritual, mas deben intentar de asistir a misa o de viajar, se non è, se è possibile, se la distancia non è demasiado lunga, pueden hacer una solución de viaje, tal vez una vez al mes o no lo so, depende de la vuestra situación. Perfecto. Monseñor, tengo una estudiante más que me acaba de alzar la mano. ¿No hay problema si tomamos la pregunta de ella? Sí, ok. Sí. Perfecto. La última, a todos los estudiantes, no voy a tomar más preguntas, ya el monseñor se tiene que ir, les pido disculpas, ¿verdad? Pero es que llevamos 1 hora y pico ya, y allá donde él está, creo que son las 10 de la noche ya, no sé, allá es tardísimo. Así que, Wanda, tienes la suerte de ser la última pregunta. Gracias, Luis. Buenas noches, Monseñor. Gracias por compartir esta charla con nosotros. Dios bendiga su ministerio. Mi consulta, continuando con la pregunta de Lola Priego, es saber cuál sería la fórmula correcta para entender que realmente la misa a la que estamos asistiendo, en caso que lleguemos a ir a una del Novus Ordo, sea valedera. Y a su vez, perdón, si es que se puede una consulta más, ¿qué hacer en los casos o cuál sería también la fórmula de la absolución en las confesiones, que también entiendo que en muchos casos no se da la absolución y no sería valedera esa confesión? ¿Cómo darnos cuenta de eso? Primera cosa, sì, se il sacerdote
pronuncia las palabras de la consacración como está escrito nel misal, la misa è valida. Entonces, sin duda. Otra cosa, nel confessional è difficile controllare perché il confessional sacerdote muchas veces pronuncia la absolución en voz baja, non alta. È difficile controllare, ma supponiamo che è valida perché la formula non è breve, no? Io ti absolvo de tus pecados en nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. È breve. Yo supongo que todos los sacerdotes lo usan. Mas, mismo que en caso se fosse non usado, que el sacerdote non usa la fórmula de absolución, que es un abuso gravísimo, que yo pienso que es raro, segundo la mia experiencia, también de sacerdotes, digamos, modernistas, al menos lo usan. Mismo este caso, si una persona tiene arrepentimiento sincero o arrepentimiento, contrición perfecta de sus pecados y confesa, ya es perdonado por Dios. Es una doctrina de la Iglesia, usted es perdonado. Y entonces ya perdonado. Mas antes de la absolución ya perdonado. Mas la absolución es una fórmula para tener más seguridad y más orden en la iglesia y por voluntad divina se debe confesar. No, usted debe y Dios la absolve, la perdone perché in vista che della confessione, sempre in conexión con la confesión, non separato della confesión. Usted recibe, repito, el perdón de Dios de sus pecados también graves, se tiene una contrición perfecta, e en vista del sacramento de la confesión. Entonces, es perdonado. Más, repito, la disciplina de la Iglesia exige que usted debe confesarse delante del sacerdote. Esta es también una, ¿cómo se dice?, una institución divina. Entonces, estos casos no podemos controlar, mas supongamos que en casi mayoría de los casos es válido la absolución. Excelente, Sebastián, adelante. ¿Tienes algún comentario? No, Monseñor, simplemente un agradecimiento grande y quiero contarle muy brevemente, Monseñor, especialmente para pedirle sus oraciones, porque gracias al motor de Luis, ¿sí? Y al trabajo que estamos haciendo, hemos creado hace muy poquito tiempo una academia de latín católica. Como decían recién, es un espacio de resistencia. No existe esto en Hispanoamérica, yo no lo he conocido anteriormente, así que vendríamos a hacer una primera academia católica de latín, para estudiar latín. Así que, Monseñor, pedirle especialmente sus oraciones para que perseveremos todos, ¿no? Simplemente eso quería pedirle. Sí, con mucho gusto. Quiero agradecer a todos vosotros, señor Román, también usted, señor Sebastián y todos los participantes. Este apostolado precioso. También, aún usted no pertenecen a la estructura, digamos, oficial o a la nomenclatura oficial. Dios usa aquello que es pequeño para edificar la iglesia, para renovar la iglesia con estos medios simples, modestos, y continúan vuestro buen apostolado. Quiero agradecer como obispo a vuestro apostolado. Estos son señales de la esperanza, son las luces
aún pequeños, más luces en el medio de las tinieblas actuales y queremos continuar con muy esperanza y alegría de ser católicos y implorar con oraciones, sacrificios, que Dios nos conceda santos papas plenamente católicos. Muchas gracias. Gracias a usted, Monseñor, de verdad, gracias por haber estado con nosotros. Yo le digo a la audiencia, a los que, bueno, le digo audiencia, estoy hablando como si estuvieran en el programa, a los estudiantes que están aquí, les doy las gracias también por abrir su corazón a la verdad, que no es fácil y conlleva sacrificio, y que sigan de la mano de María, no nos podemos olvidar de la Virgen María, para que ella los vaya guiando a ustedes a través de este caminar con la academia, con el profesor Sebastián. Y disculpen que no dije profesor Sebastián, ya yo, con él y yo tenemos tanta confianza que digo Sebastián sin decir señor o profesor, pero lo hago con mucho respeto. Y por favor, oren mucho por él para que esta academia siga hacia adelante. Conoce, ama y vive tu fe, va a seguir haciendo lo que tiene que hacer también. Y les pido las oraciones por el obispo Schneider. Necesitamos más obispos como él. Hay varios, pero son poquitos. Y el obispo Schneider creo que es inspiración para otros. Así que le pedimos a Dios que el Señor le conceda muchos años más para que siga ayudándonos y para que siga trabajando fuerte. Y como él mismo pidió, yo me uno a esa petición, que nos conceda papas santos, que es lo que necesitamos para esta renovación de la iglesia. Sebastián, si tienes algo que añadir, me dejas saber. Al Monseñor yo quisiera pedirle que nos dé la bendición y nos despedimos. Muchas gracias por sus oraciones que para mí son preciosas. Las oraciones de los pequeños son muy preciosas. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga y recompensa. Dominus vobiscum, Ecco spiritu tuo. et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos, et maneat semper. Amén. Amén. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. ¡Viva! ¡Que viva! Con eso nos Muchas gracias, despedimos Monseñor. entonces. De verdad que los amamos en el amor de Cristo a todos, de verdad que sí. Y Santa María, ora pro nobis. Gracias, Dios los bendiga. Bye, Dios bye.